Ok, entonces, bueno, en este tercer video ya vimos cómo controlar o cómo interactuar desde el punto de vista de la acción, que vimos que es clic derecho, go to slot en algún elemento que sea de acción, y cómo modificar este término, que en este caso es un text label, en función a lo que es el código, ¿no? Que lo mandamos llamar como UI o de user interface punto label punto set text. Ok, entonces en este tercer video no quiero extenderme mucho en función a algún programa en particular. Solamente quisiera seguir viendo algunas de las cualidades que tienen algunos de los parámetros y cómo podemos, digamos, como ver cómo están activos o cómo están funcionando para los diferentes casos, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos aquí en la parte de arriba tenemos los layouts, que estos, bueno, nada más es como para darle una agrupación en función obviamente a la parte geométrica. Este, que de hecho, bueno, aquí lo podemos, déjenme ver, ay, lo podemos poner y me los va a agrupar como vertical, ¿no? En este caso, siendo estos dos como el vertical layout, ¿sí? O estos dos dentro de ese elemento de vertical layout, que a su vez lo puedo mover, ¿sí? Lo puedo mover y lo puedo reacomodar. Y a su vez lo puedo acomodar en layout con algún otro elemento. Si yo quiero espaciamientos, yo puedo poner espaciamientos para mantener ciertas relaciones separadas o para mantener ciertas relaciones entre componentes, ¿no? Posteriormente tenemos el push button y luego vamos a tener aquí dos que son muy interesantes, que es el botón radial, ¿sí? Y el botón de checkbox. Entonces aquí estos dos normalmente tienen una funcionalidad en específico. La funcionalidad es de que el radio button es un elemento que es mutuamente excluyente con los demás botones radiales que se encuentren dentro del sistema, ¿sí? Siempre y cuando estén separados por un elemento grupal. Por ejemplo, si yo tengo este elemento grupal que yo lo estoy sacando aquí en los contenedores, y yo tengo, por ejemplo, yo lo voy a copiar este elemento grupal y voy a poner, por ejemplo, otros elementos radiales, otros botones radiales. Estos tres, ¿sí? Sí son independientes de estos dos. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, uno de estos dos y seleccionar uno de estos tres y que los dos se encuentren activos, ¿sí? Ahí no tengo ningún problema. Entonces, normalmente digamos como la funcionalidad de los botones radiales es cuando de alguna manera tú necesitas algún sistema que el cliente o que el usuario o la persona que va a utilizar la interfaz seleccione uno de estos, pero que automáticamente se deseleccione el otro. El checkbox no. El checkbox es un elemento que tú lo puedes seleccionar o puedes seleccionar como tantas veces o los que tú necesites, ¿no? Normalmente los checkbox van a ser como listas en donde quieres que se activen eventos o que se activen elementos o que se activen, por ejemplo, ciertas funcionalidades que son independientes y que por ende normalmente podrías tener una funcionalidad respecto a otra. Al final del día nosotros también podemos, por ejemplo, seleccionar, por ejemplo, con un GotSlot un state change en función a este elemento. Pero la verdad es de que normalmente lo que hacemos con estos checkbox y con los botones radiales es de que más bien los revisamos en función a la configuración que ya hemos hecho. Entonces vamos a hacer eso en vez de asignarles un evento cuando cambian de estado. Voy a dejar estos dos grupos aquí. Recordemos, este elemento, este contenedor, digamos que genera como una independencia entre los elementos que vamos a tener y también un orden. Entonces aquí dentro de este contenedor yo puedo poner un layout y ir haciendo un layout general, ¿no? Yo mi recomendación, no sé si lo dije en los otros videos, el layout recomiendo hacerlo ya que tengas todos los componentes puestos de tu interfaz. Por lo regular nos dice la teoría del diseño de interfaces que lo que tenemos que hacer primero es proponer el concepto general y desarrollar el concepto general de cómo quedaría nuestra interfaz. Esto cuesta un poquito de trabajo y más si venimos pues de estar programando de manera dinámica en términos de que yo si necesito esto lo voy añadiendo y ya le voy dando la funcionalidad. La realidad es de que lo ideal sería de que tengas ya tu sistema propuesto y que tú sepas cuáles son los controles que vas a usar. Pero bueno,
Aquí en este caso, los elementos que se encuentran dentro del contenedor, ¿sí? Aquí, bueno, me está seleccionando ahí. Ok, aquí miren lo que pasó, de hecho, ojo. Aquí parece como que estos elementos estaban dentro del contenedor, pero no, estaban fuera. Entonces, para meterlos, ojo ahí, pues el contenedor digamos que es transparente en el centro. Pero bueno, ya los tengo aquí adentro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar este botón radial, también una de las cualidades que de hecho creo que ya no lo voy a mencionar tanto, si es que no lo he mencionado, siempre cambia los nombres de las etiquetas del nombre del objeto, o en este caso del QObject, en función a la funcionalidad que vaya a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si este botón radial va a ser para seleccionar, por ejemplo, la entrada de... a lo mejor estás haciendo una interfaz en donde puede tener entrada serial, entrada USB y entrada mediante otro tipo de puerto, ¿no? Entonces, yo aquí lo que te recomiendo es cámbiale el nombre obviamente al botón radial, ponle por ejemplo USB, ponle a este botón radial, ponle no sé, serial, ¿sí? Y a este botón radial pues le puedes poner, no sé, I cuadrada C, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces aquí ponle en el QObjectName, ¿sí? Pues ponle radio button. Yo siempre recomiendo dejar la etiqueta principal porque es una manera en la que en general ya tenemos como guardada la información de cómo se llaman estos elementos. Entonces siempre es más fácil dejarles por lo menos el nombre, ponerle guión bajo y ponerle USB, por ejemplo, ¿sí? Le voy a poner aquí USB. Entonces serial, le voy a poner aquí USB. Ok. Perdón, serial, repetí el USB, entonces aquí sería serial y el I cuadrada C sería entonces I cuadrada C. Ok. Estos no los voy a mover ahorita, y este checkbox, por ejemplo, podría ser si yo quiero, digamos, estoy tomando la información de estos puertos de comunicación, y de alguna manera yo tengo un sistema que me registra o que me guarda o que me almacena esta información. Entonces a lo mejor aquí podría ser, por ejemplo, a un archivo CSV, ¿sí? Podría ser a un archivo TXT, y que de alguna manera no fueran excluyentes, ¿no? O sea, normalmente ya dependiendo qué es lo que realmente necesites, pero puede ser que el sistema tú quieras los dos tipos de archivos, y o además, por ejemplo, podrías guardar una imagen, ¿no? JPG o por ejemplo PNG, ¿sí? Entonces aquí voy a poner aquí un label, nada más como para indicar, ¿sí? El evento que se está tomando, ¿sí? Aquí miren, bueno, lo voy a poner, por ejemplo, le voy a poner R1, ¿sí? Y R2. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo me puede dar el video para hacer la actividad, pero idealmente no, creo que no los voy a usar. Voy a poner otro group box en la parte de los contenedores, ¿sí? Y voy a aprovechar y voy a poner estos elementos dentro de este group box. Aquí le voy a poner, por ejemplo, salida, ¿ok? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, protocolo, y aquí le voy a poner ref, ¿no? Como una referencia. Este grupal y este grupal los voy a ordenar con el layout. Ok, ahí no me lo está dejando. Ahorita lo acomodo. Vamos a ver, entonces voy a utilizar este botón que ya lo tenía. Bueno, ahorita los voy a acomodar así. Ahorita vemos lo del layout. Voy a utilizar este botón que yo ya lo tenía habilitado. Le voy a poner aquí inicio, ¿sí? O lectura, ¿no? Y lo que voy a hacer es de que voy a leer como tipo formulario toda la información que viene aquí en los botones radiales. Entonces miren, doy clic derecho, le doy go to slot, clicked, que ya tenía generada esta función porque me generaba el hola mundo, ¿no? Entonces aquí aquí lo que les decía, ¿no? Aquí yo puedo hacer llamadas de los objetos, que en este caso son los botones radiales, que de hecho si se fijan no me aparecen en la lista de los métodos o de los miembros o de los objetos
que están pertenecientes a la clase User Interface. Entonces en este caso le doy el build para que me haga la identificación. Aquí bueno, es que dejé este puesto, pero ya debe de haberlos detectado. Entonces fíjense, aquí tengo por ejemplo el checkbox, ¿sí? Y tengo los radiales, ¿sí? Obviamente los radiales aquí están. De hecho los checkbox no los cambié de nombre, pero acuérdense que también sería CSV. Tenemos aquí TXT, tenemos aquí JPG y tenemos aquí PNG. ¿Okay? Entonces miren, aquí le voy a dar un poquito más para abajo, y antes de pasarme el código nada más, ya lo había mencionado, pero fíjense, aquí por ejemplo en los elementos que se ven de color verde, tenemos por ejemplo la opción checked, que inclusive la puedo seleccionar, y se fijan cómo se selecciona acá, porque es la opción que yo voy a estar leyendo. Checkable quiere decir que si el elemento se puede seleccionar o no. Si yo lo desactivo, el usuario no va a poder activarlo o desactivarlo. Entonces bueno, y en el botón radial pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces miren, me voy a ir a editar, me voy a ir al código, y aquí puedo yo por ejemplo mandar llamar UI.botón radial, ¿sí? Serial.isChecked. ¿Ok? Esto me va a retornar, ¿sí? un booleano, ¿sí? True o false, si el elemento está seleccionado o no está seleccionado. Entonces miren, aquí voy a hacerlo también para el checkbox. Entonces checkbox, aquí bueno, como cambié los nombres no me lo va a detectar. Por eso les digo que lo más importante es hacer todo eso desde el inicio. Aquí hago el build, y UI.checkbox csv.isChecked, ¿sí? También me lo va a generar. Entonces aquí por ejemplo yo puedo poner una condición, ¿no? If, como yo sé que me retorna un valor verdadero, ¿sí? El parámetro de entrada del if puede ser la misma función. Entonces aquí puedo poner por ejemplo UI.label, en este caso es la 2, que es la de abajo. Le voy a poner .setText y le voy a poner por ejemplo quedamos que era el serial. Entonces protocolo serial activado. ¿Ok? Y aquí por ejemplo para no poner otra interfaz, ¿sí? Puedo poner también if ok, y puedo poner por ejemplo tenemos también el status bar. El status bar es la barra de estado, status bar .set. Normalmente debe ser casi todo lo que tiene que ver con habilitar, con modificar o con habilitar. Vamos a ponerlo como set, ¿sí? O show. Entonces normalmente esto lo comento porque a veces, por ejemplo, el status bar yo no lo uso mucho, pero aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces voy a poner por ejemplo CSV como salida, ¿ok? Le vamos a poner aquí punto y coma. Entonces, bueno, programa muy sencillo, ¿sí? Aquí le ponemos también el punto y coma, ¿ok? Ahora sí compilamos y corremos, nada más para validar que sí estemos revisando el proceso de lectura. Entonces, hago la lectura. Ok. Fíjense, aquí, bueno, no tengo ningún elemento. De hecho, en los radiales, lo más recomendable, inclusive es en la función, en este caso, main window, ¿sí? Configurarlos desde manera inicial. Esto lo puedes hacer desde la interfaz o desde código, pero les he comentado que normalmente lo mejor es siempre trabajarlo desde el punto de vista de código. Entonces, botón radial, voy a poner que esté activado el I cuadrada C. Entonces le voy a poner set checked, ¿ok? Entonces le voy a poner, me dice que pocos argumentos,
Entonces voy a poner el argumento true. ¿Sí? Entonces fíjense, voy a compilarlo otra vez. Bueno, de hecho voy a seleccionar también un botón, un checkbox. Entonces le voy a poner checkbox, el CSV por ejemplo, y le voy a poner set checked true. Ok, le pongo punto y coma y lo corro. Eso lo que va a hacer es de que va a preconfigurar. Acuérdense que esta función en el video 1 vimos que es la función que configura la interfaz. Entonces aquí por ejemplo tengo activado este y tengo activado este botón radial. Ahora sí le voy a dar lectura. El status bar me aparece como CSV como salida, pero hasta que le dé por ejemplo creo que era el serial, este label cambia, ¿no? Entonces en este caso protocolo serial activado, ¿sí? Aquí también lo que puedo hacer, por ejemplo, yo normalmente lo que hago, bueno, dependiendo de qué es lo que necesiten, ¿no? Obviamente estas condiciones siempre tienen que tener una condicional o por ejemplo una evaluación de todos los demás elementos. En este caso solamente estamos evaluando este. Pero también pueden, por ejemplo, inicializar un tipo de dato, que en este caso creo que lo podemos empezar a ver en este video, es el string o QString, que en este caso el QString es un tipo de dato de cadena de caracteres, pero formateado para Qt. ¿Okay? Vamos a hablar más de él porque de hecho es bastante completo y muy interesante. Entonces le voy a poner aquí test, que se llama el QString, ¿sí? Y por ejemplo podríamos poner que QString sea, perdón, aquí sería test, sea igual a, vamos a poner por ejemplo serial, le voy a poner aquí, o le voy a poner S1 por ejemplo, ¿ok? Quiere decir que el serial está en 1, o sea que está en verdadero, está activado, ¿sí? Aquí me dice que test, ¿ok? Y luego tengo por ejemplo test punto, aquí por ejemplo le puedo poner por ejemplo test punto y vamos a mandar un miembro, vamos a mandar llamar a un miembro que se llama append, que básicamente lo que va a hacer es de que va a concatenar la información que está guardada actualmente. Entonces por ejemplo puede ser CSV1, ¿ok? Aquí lo voy a poner como cadena de caracteres, ¿sí? Y miren, aquí lo que voy a hacer es de que voy a generar una etiqueta. Déjenme inclusive, voy a copiar para que aquí este punto y coma, voy a copiar y lo voy a poner botón serial, radio botón USB, y le voy a poner por ejemplo, aquí bueno, la idea es que solo primero sea la asignación. Entonces aquí podría ser por ejemplo USB 1, inclusive le podemos poner punto y coma como una manera de separación. Lo que voy a hacer es como una cadena de código en donde vamos a tener cuáles elementos han sido habilitados. Aquí por ejemplo tengo entonces USB, tengo serial y 2C, que era otro, y en los checkbox sería por ejemplo aquí I2C y 2C. En los checkbox tenía checkbox CSV, PNG, ok. Entonces tengo aquí PNG, ok. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí en este caso, porque si no se está poniendo un poquito más largo, ¿no? Y por último, mando llamar aquí, bueno, voy a quitar del label, porque el label por sí solo, bueno, de hecho también puedo hacer la concatenación, pero mejor lo hago en función de un QString y al final todo lo mando un label. Entonces aquí le voy a poner userinterface.label2.setText, ok, y le voy a poner test, que es el QString, ¿sí? Voy a dar correr, compilar y correr.
Y aquí de manera muy sencilla, muy simplificada, lo que voy a tener es de que voy a generar como una concatenación de la información que realmente estoy generando. Entonces le voy a poner lectura y aquí tengo como un código que me dice i cuadrada c está activo, csv está activo y aquí me dejó el de... Creo que nada más dejé... pues nada más alcancé a poner también PNG, ¿sí? Si se fijan, JPG y TXT no me los guarda porque obviamente no los puse en código. Pero si cambio aquí, por ejemplo, el botón radial, pues obviamente me genera aquí una codificación distinta. Este, por ejemplo, me podría servir inclusive para hacer como, por ejemplo, comandos tipo JSON o comandos tipo XML, en donde de alguna manera yo puedo interpretarlos de una manera sencilla de manera posterior. Y comandos que pueden llegar a ser complejos. ¿Ok? Entonces en este video lo dejo hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver algunas otras funcionalidades de algunos otros elementos antes de entrar a algún proyecto en particular.